hasta cierto punto que pasa siempre, con todas las advertencias que hay, Pancho. Quisiera saber hasta qué punto esto es común y cuáles son esos tipos de dopaje que estaba explicando la doctora Anabel Pinedo, y en nuestro país, ¿cuál es el manejo que se tiene de estas sustancias? Bueno, sin duda alguna, un gran problema que tenemos en la República Dominicana, que yo te diría que es algo que ayuda a que muchos atletas puedan acceder a la sustancia, es que nosotros no tenemos un control sobre la farmacia y lo que se vende en la farmacia. Hay países donde tú necesitas una receta de un médico. Entonces, obviamente ya, si hay una receta de un médico de por medio, pues tú tienes un proceso de culpabilidad. Es culpable el atleta, pero el médico, si sabía que era atleta y estaba advertido, entra en el caso también, ¿verdad? Pero aquí no, aquí cualquiera va a una farmacia sin una receta y puede comprar cualquier cosa. Y eso lo hace más fácil para los atletas. La otra cosa es entender que sí existe en la República Dominicana una agencia nacional antidopaje. Ahí está Anabel, que es la que la preside. Y sin duda alguna ellos hacen actividades para educación constantemente con los atletas. Y ella puede abundar un poquito más en eso. Pero también es responsabilidad de cada atleta que está persiguiendo el sueño olímpico empaparse sobre las cosas que van a pesar sobre él si viola esa ley. O sea, pero también la UADA tiene cursos antidopaje para atletas, para entrenadores. Y eso es muy importante hablar de esto a entrenadores, porque el entorno del atleta también juega un papel muy importante. Muchas veces, muchos de esos atletas no conocen lo que es dopaje y a veces lo pueden conocer a través de un entrenador que textualmente se lo puede facilitar, pero también puede ser a través de un entrenador de un gimnasio o puede ser a través de un médico que se dedique de manera, porque hay médicos en el mundo que se dedican a dopar, así como hay médicos que se dedican a participar persiguiendo el dopaje. Entonces, realmente, a través de eso, hay, si se quiere, ya hasta una mafia se puede hablar de que persigue eso. En la República Dominicana, pues obviamente yo no creo que llegue a la categoría de mafia, pero creo que realmente hay mucho desconocimiento, pero a veces también hay mucho de transgresión. Richard Martínez, ¿hasta qué punto los atletas también pueden recurrir al uso de drogas, que estas que conocemos, que no necesariamente tienen que ser para aumentar el rendimiento, pero que sí podrían hacerlo? ¿Y cuáles serían las implicaciones de este consumo? No, mira, ya realmente por lo regular en estas alturas el uso de drogas como tal, fuera de este tipo de medicamentos que sí te ayudan a tu rendimiento deportivo, ya no, desde mi punto de vista, ya los doctores te podrán abundar, entendería que no es ya realmente tan común. Pero también si se descubre ese tipo de drogas en el cuerpo, pues también está sujeto a las sanciones del lugar por parte de la UADA. Aquí también hay algo fundamental que hay que ver y es lo que bien se decía ahorita. El atleta es responsable de todo lo que entra a su cuerpo. Y entonces, si se descubre de que hay una sustancia ilegal, sea cual sea, que entra a su cuerpo, pues entonces ya ahí entra la sanción, evidentemente. Es importante saber que el atleta es responsable de todo lo que implica ser atleta. ¿Hasta qué punto está comprometido, Pancho? ¿Y hasta qué punto van a un médico, a un médico fisiatra, son ustedes, ¿verdad? Sí. Para esto. ¿Y cuál es realmente el compromiso? Y si a veces se apuesta a que no me van a descubrir. ¿Hay algunos atletas que pudieran pensar que no lo van a descubrir? Bueno, si lo pensara, está pensando mal, porque realmente es casi ya, es muy difícil que no se vaya a descubrir, porque sobre todo si usted pasa al plano ya internacional, donde usted va a entrar en competiciones internacionales, ya es más estricto. ¿Y cómo se explica entonces este consumo? Entonces, la otra parte que me estaba preguntando es que, bueno, es el miedo también. Hablábamos fuera de cámara ahorita que decíamos que una persona pobre, que tiene el deporte como su instrumento para trascender en la sociedad, inclusive en lo económico, pues puede entrar en miedo realmente de que ese privilegio, ese trato de admiración social que tiene un atleta, lo va a perder porque no tuvo
una actuación, un performance que fuera bueno. Y bueno, tú entras en pánico, entras en miedo y tratando de preservar eso que tú has ganado, pues sin duda alguna llegan a hacer eso, tratando de cuidar, pero realmente lo que es un descuido. No sé si me doy a entender Claro claramente. que sí. Entonces, yo creo que ahí viene también una parte muy importante, un pie de amigo muy importante, y es la psicología deportiva. Cada vez más los federados tienen que abocarse a tener psicólogo deportivo dentro de las federaciones, pero también tiene que haber más disponibilidad de médicos en las federaciones. Y cuando hablo de más disponibilidad de médicos, hablo de que sean médicos que estén disponibles, que haya un pool de médicos. En Estados Unidos ahora mismo cada federación tiene un pool de médicos, o sea, no un fisiatra, sino muchos fisiatras que si hay uno que no puede, el otro puede suplir su labor, porque mucho de este trabajo de federaciones es casi sin paga o gratis o con muy poca paga. Entonces un profesional que tiene una vida profesional exitosa no necesariamente tiene el tiempo de ir a no recibir pago atendiendo los atletas. Entonces, por eso se habla de que se está cambiando el modelo de un médico por federación a un pool de médicos por federación. Y entonces se dividen, obviamente, el trabajo y así esa federación siempre va a estar atendida. Pero, obviamente, eso va a depender de la planificación de las autoridades. Hablaba yo aquí, Anabel Pinedo, con el doctor Benz Brugal, sobre tipos de dopaje, que incluso se clasifica dentro de lo que sería dopaje, una transfusión de sangre, por la energía que te inyecta. ¿Hasta qué punto y cómo están clasificados este tipo de dopaje, Anabel? Por eso ahorita hablaba con relación a la lista de sustancias y métodos, porque así es que o sea, la lista de prohibiciones como tal se subdivide en sustancias y métodos. Las sustancias son los medicamentos que utilizamos, que ahorita hablaban de las drogas sociales o drogas recreativas, que son la cocaína, marihuana y tal, que como bien decía el licenciado, esas tienen una sanción diferente que suele ser un poquito más flexible, por decirlo así, o con menor cantidad por el hecho de que si se comprueba que su utilización no ha sido en un entorno para aumentar el rendimiento deportivo, pues ahí podría disminuir la sanción como tal. Entonces, los mismos medicamentos están en eso. Entonces, la parte de métodos, ahí está lo que son la parte de la manipulación como tal, pero tú tienes lo que hablaban de las transfusiones. ¿Cuál es el tema de las transfusiones? En el caso de las transfusiones, lo que vemos es, por ejemplo, un ciclista. Están desde las transfusiones de otra persona hasta las autotransfusiones o las microtransfusiones. Yo sé que voy a competir a final de año en tal campeonato, pues yo me saco una pinta de sangre y la reservo, la guardo. Cuando vaya a llegar cerca y próximo al campeonato, entonces yo vengo y me pongo mi propia pinta de sangre, que esto es una autotransfusión, y si mis niveles de glóbulos rojos, que son los que transportan en el oxígeno, que te promueven lo que es la capacidad cardiovascular para que tener mejor rendimiento, yo tenía 12 de hemoglobina, pues si ya yo tenía una pinta de sangre guardada, me puede subir a 3, entonces mi rendimiento va a mejorar, porque previo a la competición me puse más cantidad de sangre, porque vamos a decir que me la saqué ahora, de aquí a diciembre mi cuerpo va a volver a tener sus niveles normales de sangre. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me inyecto esto y ahí va a aumentar mi sistema basal. Pero también hay otras cosas, como son los dopaje, lo que es el dopaje genético. Ya eso se está investigando, que en este caso se ha visto que se han hecho modificaciones a nivel del ARN y del ADN para, por ejemplo, modificar un gen y que promueva a la mayor producción de eritropoyetina, a la mayor producción de que mis fibras musculares sean más resistentes. Entonces, no es tan solo lo que decía ahorita, que me tomé una sustancia. Y como muy bien usted decía al principio, es que creen que no nos van a cachar. Y decía el doctor Benz, es muy difícil. Pues te cuento otra cosa que tal vez sería peor. Puede ser retroactiva, tal vez ahora no te descubran, pero la ciencia está avanzando cada vez y hay retiro de medallas posteriores, se han quitado medallas de Londres, de lo que es los 4 o 5 años después.
Bueno, y le pregunto al doctor Benz Brugal, Pancho, esto de la autotransfusión, de hecho, pudiese ser, además de que está prohibido en los atletas, pero aprovecho la ocasión para decirte, entonces es un método para subir el organismo de Claro, y va a depender persona. del deporte. Por ejemplo, eso era muy popular en el ciclismo y lo vimos en el caso de Lance Armstrong. Que había todo un método de transfusión, tenían trailers De contratados, autotransfusión. sí, claro, y eritropoyetina y muchísimas otras cosas. Pero ahí había de todo. Todo lo que estuvo mal estuvo en el caso de Armstrong. Y acuérdate que también es muy bueno hacerse una transfusión si tú estás en el Tour de Francia y estás en la etapa de altura, donde ya tú necesitas más glóbulos rojos, pues claro que es muy bueno entrar ahí, por eso era que él se subía en esa montaña y parecía que estaba en el Parque Mirador. Entonces, claro, hay otras cosas. Ganó 7. Exactamente. Y una de las cosas que Anabel estaba señalando con mucha propiedad era la parte de que lo están quitando retroactivo, porque tú cuando te toman una muestra, hay una muestra A, que es la que se abre ahí mismo y se manda a analizar, pero hay una muestra B que se queda guardada por un buen tiempo. 10 años. Exactamente, se queda guardada por un buen tiempo y de repente la tecnología médica no está tan avanzada en ese tiempo y no pueden descubrir lo que tú te estás tomando, porque muchas veces los que se dopan tienen una tecnología más avanzada que lo perseguimos y de repente cuando nosotros llegamos a esa parte de la técnica y hacemos un nuevo método, abren la muestra B y revisan a todos los medallistas. Y entonces todo el que salió positivo en la muestra B, ya tú sabes lo que va a pasar. Qué fracaso. Su medalla. Y entonces, cuando Anabel también tocó lo de la manipulación genética, Pancho. ¿Hasta qué punto se está usando esto para aumentar las capacidades deportivas? Yo creo que ese es uno de los retos del antidopaje. Y quizás no es uno de los retos del dopaje, porque probablemente la están usando, no tenemos todavía la capacidad de descubrirlo a tiempo, pero en un futuro eso lo vamos a ver con mucha frecuencia. Y Anabel señalaba que potenciaban, pero también hay personas que lo que hacen es que se quitan cosas y que se inhiben factores que le están siendo un problema y se lo quitan del medio a través de dopaje genético. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tú tienes hiperproducción de glicemia y hay un gen. Pues tú suprimes ese gen. ¿Y eso se considera dopaje? Sí, claro, es dopaje genético. Porque tú a través de esa edición genética, tú estás editando tus genes, pues tú estás teniendo ventaja. La otra cosa es que, por ejemplo, una cosa muy curiosa que yo siempre señalo, y es que también hay dopaje en los Juegos Paralímpicos. O sea, los atletas con alguna discapacidad que compiten después de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, utilizan métodos para acceder a dopaje. Por ejemplo, se automutilan, se autogolpean para elevar el nivel de adrenalina y poder competir más rápido. Por eso ese método de golpearse, si se encuentra algún moretón en un dedo, en el lugar donde la persona no siente, También es dopaje. Eso es dopaje.